Mes de junio dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Dulcísimo Corazón de Jesús, que en este divino sacramento estáis vivo e inflamado de amor por nosotros. Aquí nos tenéis en vuestra presencia, pidiéndoos perdón de nuestras culpas e implorando vuestra misericordia. Nos pesa, oh buen Jesús, de haberos ofendido, por ser vos tan bueno que no merecéis tal ingratitud. Concedednos luz y gracia para meditar vuestras virtudes y formar según ellas nuestro pobre corazón. Amén. Día 28. Demos hoy gracias al Sagrado Corazón por los beneficios recibidos en el orden de la naturaleza. Estos últimos días del mes de junio los dedicaremos a la acción de gracias. Nada más digno de un corazón noble que el agradecimiento por los beneficios recibidos. Y por desgracia, nada más olvidado por el común de los cristianos. Fijémonos hoy únicamente en lo que debemos a Dios en el orden de la naturaleza. Dones suyos son esta existencia que tengo, y los medios 1000 con que su bondad me conserva todos los días y me la embellece. La luz que me alumbra, el pan que me sustenta, el agua que templa mi sed, el sueño que repara mis fuerzas, la creación entera que me rodea, todo ha sido puesto a mi disposición para que me sirva y me regale y me ayude a la consecución de mi nobilísimo fin. Si amanece y si anochece, si cambian las estaciones, si da la tierra sus cosechas, si resplandece en el firmamento el sol, si tiene peces el mar, y fieras la tierra y aves el aire, si reinan en todo el orden y la providencia más admirable, por mí lo hizo. Por mí lo ordenó Dios en admirable conjunto. ¿Hay corazón capaz de entonar al Supremo Hacedor el himno debido en acción de gracias por tales y tan estupendas maravillas? Sí que le hay. En el Sagrado Corazón de Jesús tiene el hombre medio seguro con el que mostrarse agradecido. Oh Supremo Dador de todo bien, lo que nuestra lengua es incapaz de deciros, lo que nuestro corazón es pequeño para sentir como se debe, por nosotros os lo canta eternamente y os lo satisface con infinito amor e infinitas alabanzas el Sagrado Corazón de Jesús. En Él, pues, y por Él, y con Él,
os seremos eternamente reconocidos. Mirad, Padre Celestial, el corazón de vuestro Hijo, y pagaos y satisfaceos con tan soberano don. Los beneficios de Dios no nos han sido hechos una sola vez, sino que nos siguen, nos rodean, nos acompañan como luminosa atmósfera de amor en todos los instantes de nuestra vida. No resplandece más fijamente el astro del día cada mañana en el horizonte de lo que brilla continuamente sobre mí la inefable bondad de Dios. Hasta en los males, que con adorable designio permite su providencia sobre la tierra, encuentro motivos de agradecimiento. Porque aún prescindiendo del bien último, a cuya consecución me están infaliblemente ordenados, si de ellos me valgo como cumple a los designios de su soberana voluntad, qué tesoros de paz y de consuelo no derrama su benéfica mano sobre cualquiera de mis tribulaciones. No he hallado 1000 veces ser cierta aquella expresión de que nunca se me muestra más Padre Dios que cuando me aflige. Y aún sin eso, ¿no es verdad que la sola consideración de los muchos males de que me saca libre cada día su bondad, exige de mí un continuo y amoroso reconocimiento? La enfermedad que no tengo, la persecución que no sufro, la privación que no me mortifica, son beneficios negativos, pero son por eso menos apreciables. ¿Quién sino Dios tiene extendida como un escudo su mano sobre mí para librarme de tantas angustias como aquejan a otros hermanos míos? Oh Sagrado Corazón, a vos agradezco tan inestimables beneficios, para que me sirváis ante el Padre Celestial como de intérprete de este mi afectuoso agradecimiento. Pase por vos, Jesús mío, mi gratitud, y adquiera en el encendido fuego de vuestro corazón las cualidades que la hagan digna de ser admitida por el sumo dispensador de tantos bienes. Niño soy, Dios mío, os diré con un profeta, y no sé hablar de vos como merecen vuestra bondad y grandeza. Hablen por mí los armoniosos acentos de gratitud y alabanza que salen eternamente del corazón de vuestro Hijo. Y suplan ellos mi ruindad y cubran ellos mi insuficiencia. Rendido a vuestros pies, oh Jesús mío, considerando las inefables muestras de amor que me habéis dado y las sublimes lecciones que me enseña de continuo vuestro adorabilísimo corazón, os pido humildemente la gracia de conoceros, amaros y serviros como fiel discípulo vuestro, para hacerme digno de las mercedes y bendiciones que generosos concedéis a los que de veras os conocen, aman y sirven. Mirad que soy muy pobre, dulcísimo Jesús, y necesito de vos
como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar. Mirad que soy muy rudo, soberano maestro, y necesito de vuestras divinas enseñanzas, para luz y guía de mi ignorancia, oh corazón, socorro de mi miseria, lumbre de mis ojos, báculo de mis pasos, remedio de mis males, auxilio en toda necesidad. De vos lo espera todo mi pobre corazón. Vos lo alentasteis y convidasteis, cuando con tan tiernos acentos dijisteis repetidas veces en vuestro evangelio: venid a mí, aprended de mí, pedid, llamad. A las puertas de vuestro corazón vengo pues hoy, y llamo, y pido, y espero. Del mío os hago, oh Señor, firme, formal y decidida entrega. Tomadlo vos, y dadme en cambio lo que sabéis que me ha de hacer bueno en la tierra y dichoso en la eternidad. Amén. En recuerdo de las tres insignias, cruz, corona y herida de la lanza, con que se apareció el Sagrado Corazón a Santa María Margarita de Alacoque, recemos juntos el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y era invierno. Y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos has de tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo digo y no me creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy la vida eterna. Y no perecerán jamás, y ninguno las arrebatará de mi mano. Lo que me dio mi Padre es más que todas las cosas, y nadie lo puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Entonces los judíos tomaron piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de parte de mi Padre. ¿Por qué obra de esas me apedreáis? Los judíos le respondieron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por la blasfemia,
y porque tú, siendo hombre, te haces Dios a ti mismo. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Pues si llamó dioses a aquellos a quienes habló Dios, y la Escritura no puede faltar, ¿a quién el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís que blasfema, porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque a mí no me queráis creer, creed en las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y ellos querían prenderle, y se les escapó de entre las manos. Y se fue otra vez a la otra ribera del Jordán, a aquel lugar en donde primero estaba bautizando Juan, y se estuvo allí. Y vinieron a él muchos, y decían: Juan en verdad no hizo ningún milagro, mas todas las cosas que dijo Juan de éste eran verdaderas. Y muchos creyeron en él. Jesús ha llegado por la Perea a Jerusalén con motivo de la fiesta de la dedicación o encenia. Su estancia en la ciudad será breve, por lo que es dado colegir del cuarto evangelio, el único que nos refiere este viaje a la ciudad y del que no se cuenta sino el presente episodio, un altercado que sostiene nuestro Señor con los primates de Jerusalén, en el que se dice consustancial con el Padre. Para un mejor estudio podemos dividirlo en dos partes, según los versículos y que corresponden a distintos temas. Consignan algunos hechos también posteriores al discurso, los versículos 39 al 42. Jesús es igual al Padre y apela al testimonio de sus obras. Comprende los versículos 22 al 30. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, no para conmemorar la dedicación del templo de Salomón o de Zorobabel, sino la instituida por Judas Macabeo después de la purificación del templo, que había sido profanado por Antíoco Epífanes. Y era invierno, dice San Juan. Ocurría esta fiesta a mediados de diciembre, 2 meses después de la de los tabernáculos. Y Jesús, probablemente para resguardarse de la lluvia o del viento del este, que en ese tiempo sopla muy frío, se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón, galería cubierta en el recinto exterior del templo del lado del oriente, considerada como un resto del antiguo templo salomónico. Allí confluiría seguramente la multitud. Y los judíos rodeáronle, conviniéndose muchos para ello, y le dijeron: ¿hasta cuándo nos has de tener en suspenso? Es decir, nos dejas en la incertidumbre y tienes como suspendido nuestro aliento. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Es evidente que la pregunta es dolosa. Le denunciarán seguramente al procurador romano por usurpador, tan luego se declare Mesías. Con todo, justifica hasta cierto punto la pregunta el hecho de que Jesús no se haya dicho públicamente Mesías. Sí lo había hecho a la samaritana, Juan 4:26, también a sus discípulos, Mateo 16:16, pero con interdicción siempre de decirlo a otros. Podían, sin embargo, colegir su carácter de Mesías de numerosos hechos. Una de las causas de su ceguera en este punto, a más de su soberbia y ambición, era la idea errónea que del Mesías tenían. Jesús le respondió apelando a sus propios dichos en otras ocasiones: os lo digo y no me creéis, con lo que afirma claramente que es el Cristo. Y luego invoca el testimonio de sus obras. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, en unión con el Padre y en virtud de la misión que me ha conferido,
éstas dan testimonio de mí, porque confirman con la fuerza del milagro la verdad de mis asertos. Mas vosotros, a pesar del testimonio de mi palabra y de mis obras, no creéis, porque no sois de mis ovejas. Voluntariamente os negáis a oír mi voz y a seguirme. Alude Jesús a la parábola del buen pastor, que había sido propuesta justamente por él 2 meses antes en la fiesta de los tabernáculos. Contrapone Jesús a esta actitud de resistencia la docilidad de los creyentes. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Premio de esta docilidad es la vida eterna que les da Jesús, y yo les doy la vida eterna porque la fe y la gracia son la incoación de la eternidad bienaventurada. Y no perecerán jamás, porque la gracia de sí es inadmisible. Si no hay un acto de la voluntad contrario, lo es definitivamente la vida eterna, y ninguno, dice el Señor, las arrebatará de mi mano, porque nadie hay más fuerte que Jesús. Aunque contra Él, y aunque contra sus ovejas, se conjuren todos los enemigos de la tierra y del infierno, de Él y de los suyos. Tan grande es la fortaleza y el poder de Jesús, que es el mismo del Padre. Lo que me dio mi Padre, la naturaleza divina que por generación me comunicó, con la sabiduría, la omnipotencia, etc., es más que todas las cosas, y nadie lo puede arrebatar de la mano de mi Padre, luego tampoco de la mía. La razón de la igualdad de poder entre Él y el Padre es la unidad absoluta de naturaleza. Yo y el Padre somos una cosa, una sola e idéntica sustancia. Que un hombre se declare una misma esencia con Dios es horrenda blasfemia que debe ser sancionada con la muerte por lapidación, según podemos leer en el Levítico 24:16. Y entonces los judíos, obedientes a la letra de la ley, tomaron piedras para apedrearle. Está claro el espíritu fariseo. Apelando otra vez Jesús a sus milagros, muchos de los cuales obrarían en esa misma ciudad, les hace ver lo irracional e ingrato de su resolución. Jesús les responde: muchas buenas obras os he mostrado de parte de mi Padre, hechas por mi Padre en unión conmigo, en confirmación de mi misión. ¿Por qué obra de esas me apedreáis? A la evocación de sus milagros amaina la furia de los judíos, que distinguen enseguida entre las buenas obras realizadas por Jesús y lo que ellos conceptuaban como blasfemia. Les respondieron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios a ti mismo. Tan clara y tan bien entendida fue la afirmación de Jesús de que era Dios. Jesús les respondió abajándose a su debilidad y reforzando al propio tiempo su tesis con un argumento a fortiori. Les dice: ¿no está escrito en vuestra ley, con énfasis, la ley en cuya ciencia os gloriáis? Tómase aquí la ley en general por toda la Escritura. Yo dije: dioses sois. Estas palabras son del Salmo 81:6, en las que se llama dioses a los príncipes de Israel, a pesar de ser prevaricadores, juzgadores de iniquidad, amadores de la mentira. Le sirven a Jesús para demostrar su divinidad. Ellos son dioses e hijos del Altísimo, en cuanto participan de la autoridad de Dios sobre el pueblo. Pues si llamó dioses a aquellos a quienes habló Dios, al instituirlos jueces de su pueblo y a quienes va dirigido el Salmo, y la Escritura no puede faltar, es decir, es el sagrado texto prueba irrefragable de que realmente eran dioses aquellos hombres a pesar de ser malos, a quien el Padre santificó y envió al mundo, designándole desde el seno de la Trinidad para su misión salvífica. ¿Vosotros decís que blasfema?
porque ha dicho, «Soy hijo de Dios». Con estas palabras acentúa Jesús su identidad con el Padre anteriormente afirmada. Robustece esta argumentación con un dilema sin salida. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Si no obro prodigios que están sobre toda fuerza humana y que sólo puede obrar Dios, no deis crédito a mi afirmación de que soy hijo de Dios, porque le falta el aval de Dios. Mas si las hago, como realmente lo habéis visto con vuestros ojos, aunque a mí no me querráis creer, dando fe al testimonio de mi palabra, creed a las obras que atestiguan mi divinidad. Consecuencia de ello será que le reconozcan idéntico a Dios, para que conozcáis, dice el Señor, que el Padre está en mí y yo en el Padre, por identidad de naturaleza, de atributos, de acción. Así, ha cerrado Jesús su argumentación afirmando su consubstancialidad con el Padre. Mi Padre y yo somos una cosa. Su filiación, soy hijo de Dios. El Padre está en mí y yo en Él. Ni a las palabras ni a los milagros de Jesús quisieron atender aquellos espíritus soberbios, altaneros. Se enfurecieron contra Él, y ellos querían prenderle, dice San Juan, y se les escapó de entre las manos. En forma que ignoramos, pero que sería nueva prueba de su poder, hizo que se frustraran sus designios. Dejó la ciudad y la Judea, y se fue otra vez a la otra ribera del Jordán, la región de Perea, desde donde había subido a la fiesta, a aquel lugar en donde primero estaba bautizando Juan, como si quisiera evocar su memoria y su testimonio, y se detuvo allí, lo cual significa que prolongó por algún tiempo su estadía en aquella región. En efecto, su presencia en aquellos lugares hizo reverdecer el recuerdo del Bautista. Y vinieron a él muchos y decían, Juan en verdad no hizo ningún milagro, como parece los haría allí Jesús. Solamente demostró su misión de profeta con su género de vida y con la realización de sus predicciones. Mas todas las cosas que dijo Juan de éste eran verdaderas. Y muchos creyeron en él, en aquel país más libre que la Judea de la influencia de los príncipes de los judíos. Saquemos ahora algunas lecciones morales de este Evangelio de hoy. Y Jesús se paseaba en el templo. Era en invierno y placíale a Jesús resguardarse del frío bajo los pórticos del templo. Místicamente, dice San Juan Crisóstomo, si le agradaba al Hijo de Dios pasear por el templo aquel en que se sacrificaba la carne de los animales, cuánto más tendrá sus complacencias en visitar nuestras casas de oración, los templos cristianos en que son consagrados su carne y su sangre. Y dice Teofilacto, dispón tú, en el invierno de esta vida, fiestas de dedicación o renovación espiritual en el templo de tu alma, renovándote a ti mismo y disponiendo nuevas ascensiones en tu corazón. Entonces vendrá Jesús, dándote la paz que significa el nombre de Salomón, dispensándote su protección, porque cuando hayamos muerto, no podremos renovarnos. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. No pudiendo acusarle por ninguna de sus obras, dice el Crisóstomo, buscan la manera de tomarle a través de sus palabras.
porque nótese la perversidad de estos hombres. Cuando pronuncia sus discursos le dicen: ¿qué milagros haces? Cuando hace milagros le dicen: si eres el Cristo, dilo. Y no obstante, todo lo hacía en público, predicar y obrar milagros. Y para ello subía a Jerusalén los días de gran festividad y concurrencia. No hay peor incredulidad que la de aquellos que, llevados de sus prejuicios, se empeñan en no creer. La fe requiere, a más de la gracia de Dios, serenidad de juicio, despreocupación de las cosas humanas, docilidad y humildad. Ninguno las arrebatará de mi mano. Esta palabra, dice San Hilario, se la dicta la conciencia de su absoluto poder. ¿Qué hombre puede hacer una afirmación semejante? Ninguno. Los grandes conquistadores y caudillos de inteligencias y corazones llegan a dominar sobre un número de almas. El tiempo, las opiniones contrarias, la veleidad humana, el mismo descrédito del caudillo, se las arrebatan. A Jesús no. Todo lo que el Padre le ha dado lo conserva, con poder tenaz e incontrastable, a pesar de todos los esfuerzos de sus enemigos. Qué consuelo para los que nos preciamos de ovejas suyas, esta seguridad de ser siempre de Jesús, si nosotros, locos, no nos salimos de su redil. Yo y el Padre somos una cosa. Dice San Agustín: fijémonos bien en estos extremos, uno y somos. Lo primero significa la unidad de esencia, lo segundo, la pluralidad de personas. Cuando decimos que el Padre y el Hijo son uno, entendemos la unidad de sustancia, no la de relación. Porque en cuanto dicen relación el uno al otro, el Padre y el Hijo son distintos. Y aprendamos cómo la revelación de la verdad católica se va elaborando paulatinamente a lo largo de los siglos por Dios mismo, que descubre una porción de su verdad fraccionariamente, hasta que llega la plenitud de los tiempos apostólicos, en que cesa la revelación oficial y queda delimitado en forma definitiva el campo de nuestra fe. Es la misericordia que hace el pensamiento de Dios a la inteligencia del hombre. Entonces los judíos tomaron piedras para apedrearle. Es la segunda vez que intentan los judíos lapidarle. El hecho se repetirá en la serie de los siglos. Jesús subirá al cielo. Los hombres no podrán echar piedras a su humanidad santísima, pero su verdad, sus milagros, sus misterios, sus conquistas, sus soluciones para todo problema, quedarán en el mundo para concitar los odios de los enemigos de Jesús. En su furor le apedrearán con la palabra, con la pluma, con leyes e instituciones, a su persona, a su vida, a su religión y a sus ministros. Todo será en vano. Jesús, con calma verdaderamente divina, con sagacidad de Dios, burlará a sus enemigos, y sin que ellos sepan cómo, se saldrá de sus manos. Y se les escapó de entre las manos. No era gran cosa para el Verbo hecho carne librar su carne de las manos de la carne, dice San Agustín. Dios se escapa fácilmente de las manos del hombre. Pobre hombre, en sus disputas y en sus luchas con Dios. Lo que tan fácilmente hizo Jesús en esta ocasión, y cuando escapó de las manos de sus paisanos de Nazaret, que se lee en San Lucas 4:30, lo ha hecho en todo el decurso de la historia del cristianismo.
más de 100 veces ha parecido haber caído en manos de los hombres, y más de 100 veces han cantado sus enemigos himnos de triunfo sobre él. Y luego tranquilamente Jesús aparece tan libre y glorioso como se han visto confundidos sus temibles adversarios. El Evangelio es el mensaje que para cada uno de nosotros tiene nuestro Señor. Es por esto que conocerlo implica un deber de amor. Jesucristo quiere reinar en nuestros corazones y en nuestras inteligencias. Radio Cristiandad pone ahora a su alcance el conocimiento más profundo acerca del Evangelio de nuestro Señor, con comentarios y explicaciones de los santos padres y de los demás importantes teólogos de todas las épocas, en un lenguaje claro y fácil de entender. El Evangelio de nuestro Señor. Cada día a las 07, 11 y 20 horas, solo por Cristiandad, la radio.